Dentro de las posibles causas las cuales provocaron la falla total del puente Tacoma-Narrows podemos destacar las cargas de viento, las cargas vivas, la resonancia y el flameo aeroelástico. La primera causa de la falla tuvo un efecto al momento de producirse una fuerte corriente de viento de más de 65 km por hora, pues las fuerzas de este agente ocasionaron que esta estructura se sacudiera, generando oscilaciones y movimientos peligrosos, lo que finalmente causó que el puente fallara. La segunda causa tuvo un efecto mínimo, pues tanto los transeúntes como el flujo de tráfico permitió que la estructura ya se encontrara en movimiento, permitiendo así que las oscilaciones se incrementaran. Para la resonancia, podemos encontrar una coincidencia en la aplicación de las cargas de viento con la frecuencia natural de la oscilación estructural. Por último, el flameo ocasionó la provocación de oscilaciones transversales de amplitud creciente debido al cambio del ángulo de efecto del viento en el tablero. Como consecuencia de las causas anteriormente descritas, podemos ver que se produjeron efectos o consecuencias sobre la estructura, como por ejemplo la generación de momento de torsión y de flexión sobre toda la sección longitudinal del puente, haciendo que éste se deformara tal y como se evidenció en el video. Finalmente, estos momentos produjeron en los cables de acero esfuerzos axiales, que al final resultaron en fatigas, lo que ocasionó que esta estructura se desprendiera y fallara totalmente. Materiales. Para el estudio de la falla fue necesario entender cuáles fueron los materiales usados principalmente en su construcción y en qué consisten algunas de sus propiedades. En el primer caso, para el concreto hidráulico, se tienen diferentes características dependiendo del estado en el que se encuentra. En este caso, se estudiaron las propiedades más importantes de cuando éste se encuentra endurecido, siendo ellas las siguientes. Elasticidad, conocida como la capacidad de un material de deformarse bajo cierta carga sin presentar una alteración permanente. Esto se relaciona con el módulo de elasticidad, el cual oscila entre 3,20 y 4,20 kSI para altas y bajas resistencias. La segunda de ellas corresponde a la resistencia a compresión, la cual se define como la capacidad de un material de soportar cierta carga sin colapsar. Y por último, la extensibilidad, siendo esta la capacidad de un material de deformarse sin presentar agrietamiento o fisuraciones. Por otro lado, el acero estructural, encontrado principalmente en los cables de la estructura, se caracterizan por las siguientes propiedades. La primera de ellas, resistencia a tensión, se describe como la capacidad de un elemento de soportar esfuerzos a tensión sin colapsar. También encontramos la tenacidad, propiedad definida como la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir deformaciones, o en otras palabras se describe como la resistencia al impacto. Finalmente, como última propiedad principal encontramos la dureza, conocida como la resistencia que ofrece el material para dejarse penetrar. Adicionalmente, se encontraron los siguientes valores útiles para facilitar el entendimiento de la falla. Módulo de elasticidad, 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cúbico. Módulo de rigidez cortante, 840.000 kilogramos sobre centímetro cúbico. Y módulo de Poisson, 0,28. Para analizar la falla de los cables principales de acero carbonatado del puente, los cuales eran los encargados de resistir todas las cargas axiales transmitidas por los cables de acero ligados al tablero y que se encontraban anclados a la torre principal del puente, como se puede apreciar en la imagen, fue necesario analizar primeramente las características de cada uno de los alambres que componían los torones del mismo. Un torón es, como se puede apreciar, el conjunto de alambres de acero trenzados, mientras que la unión de varios torones compone a un cable de acero completo. Por esta razón, se hizo uso de la información suministrada por un estudio realizado por el Departamento de Transporte del Estado de Washington, para que de esta manera se pudiera calcular aproximadamente algunas de las propiedades más importantes a tener en cuenta para comprender la falla de dichos alambres. Particularmente, la información encontrada se puede ver resumida en la siguiente tabla, en donde se tuvieron en cuenta específicamente el diámetro del cable principal, su longitud, la cantidad de alambres en cada uno de estos cables, el número del tipo de acero, el peso propio promedio del cable principal y el peso que soportan en total los cables secundarios que van ligados a este cable. A su vez, se pudieron encontrar las características principales del acero número 6 que se muestran en la tabla mostrada, resumidas en la norma NTP 155. A partir de estos datos, fue posible hacer uso de ecuaciones básicas de la mecánica de los materiales para estimar numéricamente los valores críticos que fueron superados el día de la falla del puente Tacoma. Los resultados se encuentran en la siguiente tabla. Específicamente, se utilizó la ecuación de área de un círculo, teniendo en cuenta que esta es la figura geométrica que representa el área transversal del cable, teniendo como resultado un área transversal de 240,52 pulgadas cuadradas. Por otro lado, se calculó la carga muerta mínima que debía soportar el cable principal,
teniendo en cuenta su peso propio y el peso que soportan los cables secundarios que se mencionaron anteriormente, obteniendo como resultado una carga total de 33.217.049 libras. A partir de esto, fue posible calcular el esfuerzo mínimo por carga muerta que resistía a un cable principal del puente, haciendo uso de la ecuación de esfuerzo igual a carga sobre área y obteniendo que éste era igual a 138.100 libras sobre pulgada cuadrada. Ahora bien, a pesar de que este no es el esfuerzo último que resistió el cable al momento de la falla del puente, porque las cargas aumentaron abruptamente tan pronto el tablero del mismo comenzó a oscilar por causa de la resonancia con el viento, la rigidez del cable principal sí disminuyó exponencialmente, hasta el punto en que la tensión que estaba siendo soportada por el cable fue superior a la mínima que debía soportar, causando su rotura y posterior desequilibrio del puente. La idea es representar la falla del puente Tacoma mediante un modelo a escala 1:2500, en donde se mostrará una luz de 1600 metros por una luz de 60 centímetros. El modelo se llevará a cabo mediante tres tipos de materiales. Cartón microcorrugado de 3 milímetros que representará la estructura de suelo del puente. Cartón paja que representará la geometría y la estructura de concreto del puente. Además, nylon que representará los aceros a tensión en el tablero y en los apoyos del puente. Sin embargo, hay que representar la fluctuación de viento y la resonancia que genera este con la estructura del puente. Esto se llevará a cabo mediante un secador de pelo que tiene dos o tres tipos de diferenciadores de potencia. El primer diferenciador de potencia se mostrará en el video, en donde mostrará una fluctuación de viento que genera esfuerzos a flexión y esfuerzos cortantes en la estructura del puente. Sin embargo, con la tercera fluctuación de viento o la tercera diferenciación de potencia, se generará la falla en el modelo a escala de 60 centímetros. Esto con el propósito de mostrar el efecto de resonancia que genera una fluctuación de viento elevada, cumpliendo con el propósito de mostrar el tipo de falla y la causa de falla del puente Tacoma. En general, el puente Tacoma-Narrows de 1940 tenía relativamente poca resistencia a los esfuerzos de torsión. Esto se debe a que tenía una relación de ancho-profundidad muy grande, de 1 a 72. Además, la viga era larga, estrecha y poco profunda, lo cual causó que la estructura fuera extremadamente flexible. Los cambios que se pudieron realizar se llevaron a cabo en la construcción del nuevo puente Tacoma en 1950. En cuanto a los cables de acero, se aumentó el diámetro de los cables principales de 17,5 a 20,25 pulgadas aproximadamente. Además, evidentemente se aumentó el peso sostenido por cada uno de los mismos, a 18 toneladas, y con ello la resistencia de diseño. Por otro lado, se aumentaron el número de fibras o alambres número 6 que componían los cables de acero del puente. Adicionalmente, se aumentó la longitud total de los cables de 75.000 pies a 104.000 pies aproximadamente. Por último, y hablando del puente en general, se aumentó la cantidad de material inicial con la cual se había construido el mismo, de manera que además de aumentar la resistencia de diseño, se aumentó el peso total de la estructura, haciéndola más estática y rígida ante los movimientos que causaron todos los tipos de esfuerzo en la estructura. Luego de la falla del puente Tacoma, los ingenieros han creado puentes colgantes rígidos contra el movimiento torsional. Además, se ha vuelto una práctica común las pruebas de túnel de viento para efectos aerodinámicos.